Vamos a continuar con otro tema de la endocrinología, que es la patología del metabolismo del calcio. Tenéis que tener mucho cuidado porque de verdad este es uno de los temas más complejos de la endocrinología y en los que la fisiología es absolutamente fundamental. Vamos a comenzar recordando brevemente la fisiología del metabolismo fosfocálcico. Fijaos en esta figura. Es absolutamente fundamental que conozcáis las acciones tanto de la PTH, de la paratormona, como de la vitamina D sobre el hueso, el intestino y el riñón. A nivel del hueso, tanto la PTH como la vitamina D actúan de la misma forma, es decir, aumentan, estimulan la resorción ósea. ¿Qué sucede en el intestino? En el intestino solamente presenta acciones la vitamina D, que aumenta la reabsorción tanto de calcio como de fósforo. La PTH no presenta acciones directas sobre el intestino, pero fijaos cómo estimula la síntesis de calcitriol a nivel renal. Luego, de manera indirecta, al aumentar la síntesis de vitamina D, también favorecería ese aumento de reabsorción de calcio y fósforo en el intestino. Entonces, ¿dónde se encuentra la diferencia de estas hormonas? Pues en sus acciones sobre el riñón. La paratormona lo que produce en el riñón es un aumento de la reabsorción de calcio, pero, cuidado, disminuye la de fósforo, luego induce la aparición de hipofosfatemia, favorece la eliminación de fósforo por la orina. Mientras que la vitamina D sobre el riñón lo que realiza es un aumento de reabsorción tanto de calcio como de fósforo. Efectivamente, la vitamina D no presenta acciones fosfatúricas. Pues bien, una vez conocida la fisiología, vamos a comenzar con la primera patología que vamos a tratar, que es la hipercalcemia. Y para comenzar con esta patología vamos a analizar un caso clínico. Fijaos, una paciente de 65 años refiere molestias abdominales poco precisas, como pirosis, debilidad muscular proximal, hipertensión arterial y depresión. Hace 3 años eliminó varios cálculos urinarios de oxalato cálcico, aunque sabe que aún tiene alguno en el riñón derecho, y en la analítica lo que se objetiva es un calcio de 11 miligramos por decilitro, es decir, se encuentra elevado, y un fósforo de 2 miligramos por decilitro, se encuentra disminuido. ¿Qué pruebas solicitaría en esta paciente? Si habéis comprendido la fisiología, ante un paciente que presenta cifras elevadas de calcio, pero bajas de fósforo, lo que debo sospechar en primer lugar es la existencia de un hiperparatiroidismo primario. Luego, la respuesta correcta en este caso sería la opción 2. Se debería determinar la concentración sérica de PTH. Lo primero que tenéis que conocer de la hipercalcemia es su etiología, es decir, la causa más frecuente de hipercalcemia en un paciente no ingresado es el hiperparatiroidismo primario. Pues bien, en el 90% de los casos de hiperparatiroidismos primarios aislados, los que aparecen en población general, se deben a la existencia de un adenoma, mientras que únicamente el 10% son debidos a la existencia de una hiperplasia paratiroidea. Recordad que en las neoplasias endocrinas múltiples esa prevalencia se invierte, el 90% es debido a hiperplasias y el 10% a adenomas. Por otro lado, mucho cuidado, la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ingresados son las neoplasias. También tenéis que recordar las manifestaciones clínicas del hiperparatiroidismo primario. Muy bien, son muy sencillas porque la mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos y es un hecho muy característico. Entonces, ¿cómo se diagnostica a un paciente de un hiperparatiroidismo primario? Generalmente suele realizarse mediante un análisis de rutina en el que el paciente, encontrándose bien, asintomático, presenta unas cifras de calcio elevadas y disminuidas de fósforo, por lo que se solicita la paratormona y se objetivan los niveles elevados. Muy bien, pues una vez
que se ha realizado el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario, para establecer qué manejo es el apropiado en este tipo de pacientes, tenéis que conocer de forma obligatoria cuáles son los criterios quirúrgicos en esta patología. Observad la siguiente tabla. Lo más importante es la edad. Aquellos pacientes que presentan un hiperparatiroidismo primario por debajo de 50 años tienen criterio de cirugía. ¿Qué sucede en los pacientes que en el momento del diagnóstico presentan una edad superior a 50 años? Pues que tienen que cumplir alguno de los siguientes criterios. El primero sería presentar una cifra de calcio sérico 1 miligramo por encima de los límites normales de calcio. En segundo lugar, evidentemente, si el paciente ha presentado en historia un episodio de hipercalcemia grave. En tercer lugar, la existencia de una reducción en el aclaramiento de creatinina superior al 30%. En cuarto lugar, la existencia de nefrolitiasis o cálculos al realizar una radiografía o una ecografía. En quinto lugar, presentar una calciuria superior a 400 miligramos al día. Y por último, presentar en la densitometría ósea hallazgos compatibles con osteoporosis. Entonces, ¿cómo se debe enfocar los casos clínicos de hipercalcemia? Fijaos en la siguiente figura. En primer lugar, tenemos un paciente con cifras de calcio elevadas. Nos tendremos que fijar en cómo son las cifras de fósforo. Por un lado, si el paciente con calcio elevado tiene fósforo normal o bajo, nos orientará hacia un hiperparatiroidismo primario, por lo que se debe solicitar la paratormona. Tenemos la posibilidad de que la paratormona resulte elevada, con lo que el diagnóstico más probable será el de hiperparatiroidismo primario, pero que sepáis que también puede producirlo la administración de litio y una enfermedad bastante infrecuente como es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Si por el contrario el paciente tiene la PTH disminuida, lo más normal es que tenga un síndrome paraneoplásico por secreción de PTH-RP, que es un péptido similar en cuanto a las acciones a la PTH endógena y que característicamente lo secretan los carcinomas epidermoides. Si por el contrario el paciente que tiene el calcio elevado presenta un fósforo normal o elevado, nos orientará hacia una patología de la vitamina D, con lo que será lo que tendré que solicitar a continuación. Si yo solicito la vitamina D y resulta elevada, la causa más frecuente será una intoxicación por vitamina D, o bien enfermedades granulomatosas o los linfomas. Si por el contrario yo solicito la vitamina D y se encuentra disminuida, en este caso las causas más frecuentes serán el exceso de vitamina A, las metástasis osteolíticas, el hipertiroidismo o el hiperparatiroidismo secundario o terciario en el contexto de una insuficiencia renal crónica. Por último, para finalizar con el tema de la hipercalcemia, tenéis que conocer a la perfección cómo se realiza el tratamiento médico de esta patología. Observad la siguiente tabla. En primer lugar, la medida más importante con diferencia es la hidratación. Hidratación del paciente que se realiza mediante la administración de suero salino fisiológico en cantidades elevadas, en torno a 3-4 litros al día. Otra medida terapéutica de gran importancia sería la administración de furosemida. La furosemida, los diuréticos de ASA, lo que ayudan es a eliminar ese calcio por la orina. Lo que es muy importante es que se deben administrar pasados en torno a 48 horas después de rehidratar al paciente, ya que debéis conocer que la hipercalcemia produce poliuria y por lo tanto los pacientes pueden encontrarse deshidratados de entrada. En tercer lugar, figura la calcitonina, que es un fármaco que se emplea bastante poco, porque el efecto dura aproximadamente 2-3 días y posteriormente desaparece. En cuarto lugar,
encontráis a la hemodiálisis, la diálisis, que se encontraría indicada en pacientes con hipercalcemia muy grave, los que además asocian insuficiencia renal crónica. Posteriormente figuran los bifosfonatos. Los bifosfonatos son unos fármacos que se emplean de forma muy habitual por vía intravenosa, y simplemente recordaros que las hipercalcemias tumorales por metástasis osteolíticas, el fármaco de elección es el ácido zoledrónico. Los glucocorticoides merecen una mención especial porque, si observáis, comienzan a actuar en torno al tercer-quinto día después de su administración. Y mucho cuidado, los glucocorticoides solo son útiles en aquellas hipercalcemias que están mediadas bien por metástasis tumorales o bien mediadas por vitamina D. Nunca se deben dar glucocorticoides en pacientes con hipercalcemias graves por un hiperparatiroidismo primario. Por último, comentaros que tanto la plicamicina como el fosfato oral prácticamente hoy están en desuso y nunca se emplean. Para finalizar con este tema vamos a realizar el siguiente caso clínico. Una mujer de 46 años acude a urgencias por un cuadro de un síndrome confusional agudo. Fue diagnosticada hace 3 años de un cáncer de mama y en la última revisión se solicitó una gamografía ósea, cuyo resultado está pendiente de recibir. El cuadro clínico más probable en este caso y el tratamiento adecuado será, fijaos bien en las opciones, que aquí podrían existir dudas con 2 respuestas. Respuesta correcta es la opción 1, que dice hipercalcemia tumoral por metástasis ósea, y lo que habría que realizar es hidratación con sorosalino, furosemida y glucocorticoides. Y observad la respuesta 4, que dice metástasis cerebrales del carcinoma de mama, y el tratamiento oportuno sería administrar glucocorticoides y manitol. Os puede generar dudas, pero cuidado, porque por el simple hecho del antecedente que han solicitado una gamografía ósea, sugiere la posibilidad de que la paciente tenga metástasis óseas. Y las metástasis óseas también son responsables, evidentemente, de hipercalcemia, con lo que ese antecedente es suficiente para que la respuesta correcta sea la 1. Un tema mucho más infrecuente, menos importante, pero que por supuesto conviene estudiar también, es el de las hipocalcemias. En cuanto a la etiología de las hipocalcemias, la causa más frecuente, con mucha diferencia, es el hipoparatiroidismo posquirúrgico. Ojo, hipoparatiroidismo posquirúrgico, casi siempre en relación con una tiroidectomía total. Sin lugar a dudas, lo más importante de las hipocalcemias es el diagnóstico diferencial, y para ello vamos a ayudarnos de la siguiente figura. Observad, cuando nos encontramos con un paciente que presenta unas cifras disminuidas de calcio, exactamente igual que sucedía con la hipercalcemia, en lo que nos tenemos que fijar es en la cifra de fósforo. Pues bien, si la cifra de fósforo se encuentra normal o en el límite bajo de la normalidad o disminuida, conociendo la fisiología hormonal, pues tendremos que solicitar la vitamina D, es decir, sospecharemos un déficit de vitamina D. Una vez que se ha confirmado ese déficit, pues simplemente tendremos que buscar posibles causas de déficit de vitamina D, sobre todo las relacionadas con malabsorción intestinal. Si por el contrario, al solicitar el fósforo, observamos que sus cifras se encuentran normales o en el límite superior de la normalidad o incluso elevadas, lo que deberemos solicitar serán las cifras de paratormón. Fijaos bien, porque si el paciente presenta unas cifras de PTH disminuidas, pues evidentemente lo que tendrá será un hipoparatiroidismo primario. Pero cuidado, porque en ocasiones estos pacientes con calcio disminuido y fósforo alto presentan cifras de PTH también elevadas. Eso puede deberse a un cuadro tremendamente infrecuente, que es el denominado pseudo-hipoparatiroidismo, o bien en fases iniciales de la insuficiencia renal crónica.